Saludos amigos, ¿cómo están? Nuevamente con ustedes aquí desde la ciudad de Netanya, como es costumbre, semana tras semana, llevando a ustedes el comentario de la parashá semanal. En esta semana pues tenemos el privilegio de poder dar inicio al Humás que lleva por nombre Shemot, para muchos conocido como el libro de los Éxodos o del Éxodo. Y la parashá pues que inicia este libro, este Sefer, tiene lógicamente este mismo nombre, Shemot. ¿Okay? Y el contenido pues lo vamos a estar ubicando desde el verso 1 del capítulo 1 hasta el primer versículo del capítulo 6, es decir, vamos a estar ahondando en 5 capítulos, por lo menos a tratar de hacer el intento mientras el tiempo nos lo permite, y vamos entonces a asumir, pues Shemot traduce en nuestro idioma castellano nombres, ¿ok? Y se llama así porque así comienza esta parashá. Dice, y estos son los nombres de los hijos de Israel que llegaron a Misraim, Egipto, con Jacob. Cada varón llegó con su familia: Rubén, Simeón, Levi, Yehuda, Isachar, Zebulun, Benjamín, Dan, Naftali, Gad y Asher. Todas las personas que salieron de los muslos de Jacob eran 70, y Joseph estaba en Misraim, Egipto. Bien, culminamos la semana pasada con el Sefer Bereshit. Ahí estuvimos en la Parashá Vayehi observando pues tanto el fallecimiento de Jacob Avinu como, aunque llegamos hasta allá, pues ahí cerraba el Humás con la muerte de Yosef Azadik. Okay, Yosef vivió hasta la edad de 110 años, gobernando Egipto durante 80 años, los últimos 80 años de su vida. Recordemos que llegó a la edad de 30 años y todo el esplendor de Egipto en su apogeo lo desarrolló Yosef. Era una potencia, había sido una potencia militar desde antes de su llegada, y ahora era un imperio totalmente, no solamente militar, sino económico, ¿okay? En toda esta región. Entonces, con la muerte de Yosef, vinieron posteriormente la muerte de cada uno de sus hermanos, ¿okay? Y a raíz de esto, el pueblo, por un lado, se fue multiplicando, pero por otro lado también se fue asimilando. Y vamos entonces a entrar en detalle con respecto a lo que es el contenido de esta parashat, y vamos a asumir que todas estas formas como está ahí inicio en este capítulo 1, pues es una misma forma como venía terminando el Sefer anterior, que es el Sefer Bereshit, Génesis. Y entonces de esta situación dice que José murió, así como todos sus hermanos y toda esa generación, y los Bene Israel fructificaron y pulularon y se incrementaron y se volvieron muy poderosos, y la tierra se llenó de ellos. Es decir, que con el transcurso de los años, los hijos de Israel llegaron a desarrollarse en número, ¿okay? Llegaron incluso a desarrollar bienes, desarrollaron cierto dominio económico, mas sin embargo, una vez que ellos iban desarrollándose, tal vez perdieron su norte con respecto a lo que era su estancia en esta tierra, que era una estancia provisional por un tiempo, y esto hizo que ellos pues se fueran asimilando poco a poco, y vamos a estar observando que esta situación llevó a que se generara una situación política que no les favoreció. Dice, se levantó un nuevo rey, muchos dicen que fue el mismo rey, otros dicen que no, que era un rey distinto, pero es verdad que no reconoció a José, o sea, no tenía por lo menos intención de declarar o reconocer la beneficio, digamos, la forma como había influido la figura de José como gobernante de esta tierra en lo que había sido su desarrollo y su esplendor. Por lo tanto, este rey determinaba que los Bene Israel vendrían a ser un problema por la cantidad y la forma en cómo se estaban desarrollando y cómo se estaban incrementando en la tierra, y esto lo llevó a él y a su corte a desarrollar una estrategia, un plan, con el objetivo de restar poderío y de menguar las fuerzas y el número de la nación hebrea, o en este caso no era nación, el pueblo hebreo, todavía no había nacido como nación.
Oiga, así que corrijo ahí. Bien, entonces los Bene Israel vinieron y se sentían como uno más de los egipcios, ¿ok? Eso son circunstancias que no, aunque se surgen a partir de se hacen de sus inicios en el pueblo de Israel. Vamos a ver que a lo largo de la historia va a siempre ser así. Es decir, que siempre el pueblo de Israel, una vez que se olvida de sus orígenes, de sus fuentes, de sus raíces, se aparta, ¿okay? Y empieza a asimilarse y a considerarse como uno más del pueblo que los alberga, y esta situación hace que se genere un espíritu contrario a lo que representa la nación hebrea, y esta circunstancia se desemboca en lo que es conocido como el antisemitismo. Y dentro de esta situación, posteriormente, hemos sufrido a lo largo de la historia numerosas circunstancias en donde en algún momento nos sentíamos seguros, cómodos en alguna parte en donde estuviéramos siendo albergados, viviendo durante un determinado periodo de tiempo, durante un determinado periodo de la historia, y en el momento en que se nos desconecta o queremos desconectarnos de lo que son nuestros orígenes, entonces surge este espíritu que no es otra cosa sino el objetivo de hacer incomodar a la sociedad israelí, a la sociedad hebrea, con el objetivo de hacerlo retornar a sus fuentes, es decir, a sus orígenes. ¿Ok? Y eso sucedió en Egipto. Vamos a ver que de todas las 12 tribus, la única tribu que no fue tomada como esclava es la tribu de Leví. Leví fue el hermano último en morir de los 12 hijos de Jacob. José fue el primero. Y dentro de estas circunstancias tal vez influyó para que Leví se mantuviera en Goshen, en el sector donde geográficamente lo había colocado José, con consentimiento de Faraón, para evitar justamente este asimilamiento. ¿Okay? Sin embargo, con el pasar de los años, la mayoría de las tribus se asimilaron entre las demás las ciudades, entre las demás entidades de esta nación, y solamente los levitas quedaron en Goshen, razón por la cual ellos no van a formar parte de lo que sería considerado socialmente como los esclavos de Egipto. ¿Okay? Entonces, se maneja la idea de establecer estatutos, así lo dice el verso 10, para tratar de evitar que el pueblo de Israel siga en desarrollo. ¿Okay? En este caso, los hebreos, los hijos de Jacob. ¿Okay? El objetivo, ellos alegaban que era un pueblo numeroso y fuerte, y que podía incluso hacer la guerra a la hora de cualquier pueblo vecino viniera a querer invadir Egipto, y que ellos entonces se les sumaran, estando ya ellos adentro de Egipto. Eso sería para ellos una situación sumamente complicada. ¿Okay? Entonces impuso sobre ellos oficiales de impuestos con el propósito de afligirlos con las cargas de ellos, y edificó ciudades de depósito para el faraón, Pitón y Ramasés. Pero conforme lo afligían, así también se incrementaban y así también se fortalecían. Y ellos se hastiaron a causa de los hijos de Israel. Y entonces los Misrín esclavizaron a los hijos de Israel con labor quebrantadora, y amargaron sus vidas con trabajo duro, con barro y ladrillo, y con todo trabajo del campo, y todo el trabajo que hicieron con ellos era labor quebrantadora. Bien, como vemos a ver acá en estos cortos versículos, nos dan una idea de cómo se orquestó la forma de dominar y de subyugar al pueblo hebreo. ¿Okay? Primero se colocó impuestos, se les agravó con impuestos, se les determinó más obligaciones de lo que se le estaban estableciendo hasta ahora. ¿Okay? Y esta situación nos llevó a que ellos fueran yendo en deterioro de lo que sería, digamos, su economía, en lo que sería el desarrollo de vida, hasta llegar al punto
en que ellos empezaron a hacer trabajos no solamente de campo, sino también en la parte de la construcción y en todo tipo de labor quebrantadora, como lo dice acá. ¿Okay? Sin embargo, los hijos de Israel seguían incrementándose, por lo que el faraón, no viéndose contento con esto, dice aquí que entonces habló con las parteras hebreas con el objetivo de establecer un complot para mermar el desarrollo demográfico del pueblo hebreo. La idea era que las mujeres estuvieran asistiendo a las hebreas en el momento de su parto y que si el niño o el naciente, el niño que vendría en vida era varón, entonces tendrían que procurar su muerte y si era hembra podían dejarla vivir. ¿Ok? Entonces esta situación es una de las cosas que se le ordena a las parteras de los Misrim, perdón, a las parteras de las Ibrit, ¿ok? Ellas tenían por nombre Chifra y Púa, como nos relata aquí la Torá, y según en la tradición dice que ellas no eran otras sino Yochebed, la que sería posteriormente madre de Moshe, y Púa era, o sería Miriam, hija de Yochebed, ¿ok? Dentro de esa circunstancia, las mujeres, de una forma inteligente, desobedecieron, desacataron las instrucciones del Paró y dejaban vivir a los niños. Al enterarse de esto, el Paró les establece que respondan ante la falta de efectividad a lo que se le había encomendado, a los cuales ellas alegaron que las mujeres hebreas no eran como las mujeres egipcias, que requerirían sí o sí la asistencia de una parturienta, de una partera. Entonces, dentro de esa situación, dice que las mujeres hebreas eran como las bestias que no necesitaban justamente esperar que llegara la partera y que ellas mismas eran suficientes para poder atenderse y que cuando ya llegaban pues ya no había lo que hacer porque ya los niños estaban en posesión de su madre y han estado conscientes y de forma tal que no podían asumir esa circunstancia. ¿Ok? Entonces, el Eterno bendijo a estas mujeres, ¿ok? Y les estableció casa, así lo establece textualmente, que estableció casa, partiendo de la premisa que estas mujeres se trata de Yochebed y Miriam, pues las casas a las que se refieren, más allá del punto del aspecto del chat, que pudiéramos estar hablando de que debería darse una referencia a la cosa de forma alegórica. Nuestros sabios nos enseñan que estas casas que se establecieron estas mujeres son las casas del sacerdocio y las casas del reinado, porque a raíz de ellas tendría Aarón, quien como todos sabemos vendría a ser la cabeza de la línea sacerdotal. Todos los hijos de Aarón vendrían a ser sacerdote en el pueblo de Israel, y Moshe, lógicamente, que vendría a formar parte y a encabezar pues la tribu completa, no solo de los sacerdotes, sino de toda la familia de los Levit. ¿Okay? Y en cuanto a Miriam, pues Miriam, ella posteriormente se casaría con Caleb de la tribu de Yehuda, y de ella pues nacerían posteriormente los hombres que vendrían, o sea, sería ser ella la ancestra de los hombres que vendrían a ser los reyes de Israel por la línea de Yehudá. ¿Ok? En este caso pues David, y de David toda su descendencia posterior hasta los días del Mesías. A eso se refiere acá. ¿Ok? Entonces, viendo estas circunstancias que no pudo concretar el faraón, y viendo que aún así se incrementaban más las familias de los hebreos, el número de nacimientos en los hebreos, entonces determinó que había que tomar una estrategia aparte para obstruir este crecimiento del pueblo judío. Entonces, ¿qué determinó? Por decreto, determinó que todo
parto donde dará a luz una mujer hebrea o no, egipcia, hebrea, de cualquier nacionalidad dentro del territorio del dominio egipcio, si era varón tenía que ser echado al río y si era hembra se podía dejar vivir. Entonces en este decreto aquí dice que habló a todo el pueblo. Cuando dice habló a todo el pueblo, es que no está haciendo referencia solamente al pueblo hebreo, sino que está dando referencia a un decreto para toda la nación. ¿Okay? El objetivo, dicen nuestros sabios, que sus astrólogos, sus consejeros, habían determinado, según habían establecido en la lectura de las estrellas, en las constelaciones, que habría de surgir un nacimiento de un hombre, de un niño, ¿ok? Dentro del reino egipcio, el cual vendría a destronar al faraón. Entonces, dentro de esta circunstancia, el faraón, bajo este temor y esta amenaza, entonces decreta esta situación con el objetivo de exterminar cualquier circunstancia que tuviera que ver con un hombre que viniera a establecer un cambio dentro de lo que sería el reinado y el sistema que se conocía dentro de Egipto. ¿Ok? Entonces, cabe destacar que dentro del punto de vista de lo que pusieron a ver los astrólogos, dijeron que este hombre solamente podía ser eliminado a través de las aguas. Las estrellas relataban que este hombre tendría que ser sentenciado y se iba a determinar su finiquito a través del elemento del agua. Por eso es que lo manda a colocar al río, ¿ok? Mas, sin embargo, pues lógicamente no estaban del todo equivocados, pues recordemos que a causa del agua fue la razón por la cual Moshe cayó en la provocación del pueblo cuando estaba en el desierto y dentro de esa circunstancia desobedeció o no acató las normas que le había dado, las pautas que le había dado el Eterno para establecer agua a esta nueva generación que había nacido en el desierto, y entonces en vez de hablar a la roca, golpeó la roca para poder producir agua. Entonces esa conexión es la que establecen nuestros sabios para tratar de enseñarnos en el Midrash que esta era la razón por la cual el faraón había mandado exterminar a los niños, no solamente a los hebreos, sino también a cualquiera que naciera en el reino de Egipto, porque los sabios, los consejeros, no les sabían decir si era un hombre que iba a nacer dentro de la nación hebrea o específicamente iba a nacer dentro de cualquiera de los pueblos que hacían vida en Egipto. ¿Ok? Llegamos al capítulo 2 y vimos que un varón de la casa de Leví fue y tomó como esposa a una hija de Leví. La mujer concibió un hijo y vio que era bueno y lo ocultó durante 3 meses. Pero ya no pudo ocultarlo más, por lo que tomó para él un arca de junquillos y la calafeteó con barro y brea y puso en su interior al niño y lo colocó entre los juncos a la orilla del río, y su hermana se mantuvo a cierta distancia para saber qué sería de él. ¿Okay? Aquí dice un hombre de la tribu de Leví. ¿Okay? Tomó como esposa a una mujer de las hijas de Leví. Entonces, esto nos viene a hablar de los padres de Moshe. Aquí está hablando sobre lo que sería la forma, el contexto en que vendría a surgir el Redentor de Israel. ¿Ok? En esta situación, bajo el decreto que se había dado a Paró, por Paró, de determinar el exterminio de los hijos, el padre de Moshe, como líder por lo menos de su tribu, y para dar ejemplo a la comunidad, decía que no era propicio traer vida al mundo con el objetivo de verlos morir ahogados en el río. Por lo tanto, le había dado una carta de divorcio a Yochebed, ¿ok? Y con esa intención era de mantenerse alejados con el objetivo de no procrear y no tener familia, hasta que por lo menos esta circunstancia terminara. Sin embargo, dice Rashi nos cita que Miriam, que ya había nacido, lógicamente, digamos que una de las parteras, y ya estaba, lógicamente, Aarón, ya había nacido Aarón, el decreto viene después del nacimiento de Aarón. Entonces Miriam le dijo el padre, le hizo ver que era peor que el Paró. ¿Por qué era peor que el Paró? El Paró decretó dar exterminio
a los varones, pero tú te niegas a traer vida incluso a cualquier ser humano, sea hembra o varón. Entonces, dentro de tu raciocinio, dentro de tu forma de pensar, tratando de tratar de no pasar y no provocar sufrimiento hacia el pueblo, estás negando la oportunidad de que vengan hijas también al mundo y que pueda seguir desarrollando nuestro pueblo. Ante esta situación, sí, Asisita Rashi fue que entonces volvieron a reunirse y vuelven aquí los padres de Moshe a juntarse y dan a luz Yochebed da a luz a Moshe. ¿Okay? Ella estuvo con el niño durante 3 meses, por lo cual hay una opinión que dice que Moshe duró solamente 6 meses y algo dentro de lo que se decía la gestión del embarazo, y por eso cuando fueron los 3 meses que ella pudo ocultarlo era porque el control era tan estricto con respecto a la manera que estaban embarazadas, que cuando las mujeres estaban embarazadas calculaban el tiempo que podía dar a luz y estaban pendientes para llegar y ejecutar la orden del paró de echar a los bebés al río. Entonces, bien sea que él haya sido un bebé que haya nacido de forma prematura, o hay quienes dicen de que ella al momento en que fue separada de su esposo, cuando le dio la carta de divorcio, ya ella iba embarazada y que 3 meses después él la vuelve a tomar como esposa. Entonces esto despistó los tiempos y por lo tanto ella pudo obtener al niño durante 3 meses, y ya viendo pues que el tiempo estaba determinado para su supervisión, entonces busca la forma de proveer un escape, una salida al niño, entendiendo que había simanim, habían circunstancias, ¿no? que era un niño hermoso, ¿okay? Que tenía que era algo que traía el niño que era bueno ante los ojos de ellos, y muchos dicen que el niño había nacido ya circuncidado. ¿Okay? Dentro de estas circunstancias entendían de que había una situación muy especial en él, y por lo tanto entonces quisieron preservar la vida tanto como fuera posible y dejar esto en manos de la providencia divina, quien sería que más adelante sería a cargo de establecer el rescate de la vida de Moshe dentro de las aguas a través de la hija del faraón. Y dentro de estas circunstancias viene entonces aquí y se cita en los versículos siguientes, a partir del verso 5 de este capítulo 2, lo que sucede: que la hija del faraón observa la canasta que va a la orilla del río, y de esta forma ella hace tomar el cesto y observa que había un niño, dedujo que era un niño de los hebreos, a lo que Miriam, que venía haciendo seguimiento de cerca sobre cuál sería el futuro, a dónde iba a canalizarse toda esta circunstancia, entonces sugiere a la hija de Paró que ella podía buscarle una mujer de las hebreas para que amamantaran al niño, y así lo establecen. Y entonces Miriam buscó a Yochebed, a la cual se le dio un sueldo para que amamantara al bebé, y lo estuvo con ella durante 2 años. O sea, Moshe estuvo en el seno de su madre 2 años. Después de esto, se vuelve a llevar a Moshe a la hija de Paró, perdón, y ya Moshe crece en palacio, que se desarrolla. Y dice aquí el verso: sucedió que en esos días que Moshe se hizo grande y salió a sus hermanos. Aquí el verso "se hizo grande" no tiene que ver con el crecimiento, pues ya eso se había establecido acá, en el verso 10, donde dice: y el niño creció, y entonces ella lo llevó a la hija de Paró. Aquí se refiere a que creció, se hizo grande dentro del sistema de gobierno del faraón. Es decir, había asumido ya una estatura, ya se había hecho hombre, y se le había dado ciertas responsabilidades dentro del gobierno. Y entonces viene aquí a continuar el relato sobre que él salió hacia sus hermanos y vio sus cargas. Es decir, Moshe tenía conciencia de sus orígenes, sabía de que los hebreos eran sus hermanos. Por lo consiguiente, esto lo lleva de alguna otra manera desde el punto de vista humano, tratar de establecer una forma de ayudar y hacer que las cargas a las cuales estaban
siendo subyugado el pueblo hebreo, sus hermanos, entonces fueran más livianas. Dicen que incluso llegó a establecerle al faraón que no era conveniente exprimir al pueblo a tal manera, puesto que los iba a enfermar de agotamiento. Por lo tanto, Moshe sugería al faraón, le había sugerido que les diera descanso, de esa manera recuperar más fuerzas con el objetivo de mantenerlos sanos y con energía para poder afrontar las exigencias del trabajo. Entonces Moshe logró en ese tiempo, previo a los versículos que vamos a estar hablando ahí, según cuenta el Midrash, logró conseguir que pudieran descansar en Shabbat. ¿Ok? Sin embargo, eso no está dentro del Shabbat, es una percepción que está dentro de los Midrashim, y dice que él vio a un varón misri que golpeaba a un varón hebreo de sus hermanos, y se volteó hacia uno y otro lado, y vio que no había ningún hombre, así que mató al misri y lo ocultó en la arena. Es decir, a Moshe lo movía la necesidad de establecer justicia. Vamos a ver que a partir de esta característica de Moshe, el Eterno va a canalizarla de una forma correcta con el objetivo de hacer de él el Redentor de Israel. Hasta ese momento Moshe se bastó simplemente de su circunstancia humana. La intención tal vez de Moshe no fue matarlo, mas sin embargo me imagino que en la contienda que causó la muerte, y ante esa circunstancia lo ocultó en la arena al ver, entendiendo él de que no había ningún hombre que había presenciado lo que había ocurrido. Mas sin embargo, aquí hay muchos aspectos que dan que no, que Moshe lo mató porque ver que lo que estaba haciendo era un acto de injusticia completamente, y dentro de esta situación observó de un lado y de otro, es decir, desde que él entendía y se le reveló a través de, digamos, de lo que era su potencial, como su potencial profético, porque todavía no lo había desarrollado, que dentro de este hombre Misri no iba a salir nunca ninguna descendencia buena, por lo tanto, vengó la situación a través de la vida de este Misri y lo ocultó. Entonces al segundo día salió, y aquí que dos varones hebreos reñían, y dijo el malvado: ¿por qué habréis de golpear a tu compañero? Y él dijo: te han puesto como hombre y ministro sobre nosotros. Hablas tú de matarme, como mataste al Misri, al egipcio. Y Moshe temió y dijo: así que el asunto se ha sabido. Cuando el faraón oyó de este asunto, intentó matar a Moshe, así que Moshe huyó de la presencia del faraón y se asentó en la tierra de Midian y se sentó junto al pozo. Vamos a detenernos aquí y vamos a terminar algunas cosas que son solamente importantes resaltar. ¿Okay? Cuando Moshe vuelve a salir el segundo día, después de la situación de lo del Misri que había asesinado, que había matado, se da cuenta que dos hombres reñían siendo hermanos, eran hebreos los dos. ¿Okay? Dice la tradición que se la trataba de Datán y Abiram, estos hombres eran hermanos realmente. ¿Okay? Y estaban en medio de una discusión por lo cual uno de los hombres levantó su mano sobre el otro, a lo que Moshe le llamó Rasha, lo determinó aquí como Rasha, y ahí aprendemos que está prohibido golpear, que un hebreo golpee a su prójimo, está prohibido, es considerado un hombre Rasha, un hombre malvado, quien hace eso. O sea, ni siquiera levantar la mano sobre nuestro hermano nos está permitido. Son las cosas que es importante determinar acá. ¿Okay? Lo otro es la forma como Moshe, al tratar de establecer un poco de tolerancia en medio de la situación en que vivía el pueblo hebreo, se ve acosado en su intervención y se ve denunciado ante lo que había sucedido. Es decir, que Moshe, tratando de establecer la forma de ayudar a sus hermanos de acuerdo a sus capacidades y de acuerdo a sus posibilidades, entonces se ve prontamente mermado
atado de manos, y esto llega a los oídos del faraón, que ante esta circunstancia se da cuenta de que era poco conveniente mantener a Moshe en medio del sistema de gobierno, y por lo tanto busca por el objetivo de causarle la muerte, es decir, llevarlo a juicio por la muerte del egipcio que él había matado. ¿Ok? Entonces se asentó junto al pozo, dice aquí el verso 15, termina así, y aquí vemos que cuando se habla del pozo, se refiere al pozo de agua. Son numerosos los pasajes donde nuestros patriarcas nos hablaron de lo importante de era que estar siempre ubicándose en medio del pozo. ¿Por qué? Porque el pozo contiene agua, generalmente el agua es un elemento que se relaciona con la Torá, y Moshe llega dentro de esta circunstancia de huida y se coloca en Midian al lado del pozo de agua, entendiendo que era un lugar central, un lugar donde seguramente iban a converger muchas personas, y que podía de alguna u otra manera tratar de ver cómo hacer las formas de poder establecerse en esa región. El dirigente de Midian tenía 7 hijas, y ellas vinieron y sacaron agua y llenaron las piletas para abrevar el ganado, o sea, el rebaño de su padre. Y los pastores llegaron y les acecharon, pero Moshe se levantó y la salvó y abrevó el rebaño. Y ellas fueron a su padre, Reuel, y les dijo: ¿por qué han venido hoy tan pronto? Y ellas le dijeron: un varón misrí, o sea, egipcio, nos libró de manos de los pastores, y también sacó agua para nosotras y abrevó el rebaño. Entonces, Moshe aquí vuelve a dar manifestación, se muestra de lo que era su circunstancia, la intolerancia, la injusticia. Él llega, y era una circunstancia que lo movía dentro de su circunstancia, y no podía mantenerse indiferente ante esta situación. Eso es lo que sucedió en Egipto con el Misri, con los hebreos que se pelearon, y ahora ante esta situación de los pastores que acechaban a estas hijas de Reuel, que es el mismo Yitro. Vamos a ver que Yitro en la escritura se le da 7 nombres. Uno de ellos aquí se nombra, que es Reuel, ¿okay? Era sacerdote de Midian. Entonces, ¿qué va a decir? ¿Cómo si era sacerdote de Midian? Alguien se va a atrever a molestar a sus hijas. No, sin embargo, bueno, aquí lo que se establece es de que las mujeres lo identificaron a Moshe como un egipcio. ¿Por qué? Por la forma de vestir. Entonces, una de las cosas y las características que pudiéramos asumir dentro de esta circunstancia es que la identidad del pueblo hebreo siempre tiene que ser resguardada. Moshe vivió en palacio, fue criado como un egipcio, y por lo tanto hacía vida social con los egipcios, vestía como un egipcio. ¿Okay? Mas, sin embargo, nuestros sabios nos enseñan que solamente por 3 circunstancias, por 3 valores, el pueblo de Israel fue recordado ante el Eterno para liberarlos de Egipto. Y esto fue que ellos preservaron el uso de la Shona Kodesh, que es el hebreo. Ellos preservaron el uso de los nombres, es decir, nombres hebreos, y por otro que ellos preservaron el uso de su vestimenta, ¿okay? Para hacerse diferenciado. Y esto ocasionó que a través del mérito de estas 3 circunstancias, pues pudo el Eterno recordarlos y traer la redención inicial que dio nacimiento a la nación hebrea. ¿Ok? Bien, vemos entonces que Moshe es invitado por sugerencia de Reuel a través de sus hijas para que vinieran a compartir en su mesa, y Reuel, viendo que era un buen hombre, viendo que era un hombre íntegro, le otorgó a su hija mayor, Zipor, ¿okay? Y ella dio un hijo para él, llamó su nombre Gershom, porque dijo: extranjero, Ger, he sido en tierra extraña. ¿Okay? Y sucedió que durante muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gimieron por el trabajo y clamaron, y su quejido a causa del trabajo ascendió hasta Elohim, Dios, y Dios escuchó su lamento, y Dios recordó su pacto con Abraham, con Isaac, con Jacob.
Y Elohim vio a los hijos de Israel y Dios tomó conciencia. ¿Ok? Entonces, al morir el rey egipcio, lógicamente, todas las circunstancias que había emitido, órdenes que había emitido, entre estas, las órdenes de muerte, que estaban entre los fugitivos de las naciones egipcias, en este caso incluso el caso de Moisés, te dejaban de tener peso legal. ¿Okay? Ante esta situación se quitaba un obstáculo que le prohibía a Moshe retornar a Egipcio, a donde había sido formado. ¿Okay? Ese dato es sumamente importante para entender por qué se relata acá, porque a través de lo que entendemos, en la mente de Moshe no tenía ninguna intención de volver a Egipto. Y eso lo vamos a ver en los versículos del capítulo 3. Sin embargo, el dato nos lo dan en el capítulo 2, al finalizar el capítulo 2, para dar a entender esa circunstancia. Sin embargo, el hecho de que el rey de Egipcio haya muerto no varió la situación para mejor para el pueblo de Israel, que habitaba ahí, para los hijos de Israel, y por lo tanto su gemido siguió y llegó esto a los oídos del Eterno, quien, recordando a los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, por eso siempre cuando nosotros nos dirigimos en oración al Eterno, nos pedimos por el rey de Abraham, el de Isaac y el rey de Jacob. ¿Por qué? Porque dentro de esta situación nosotros alcanzamos el mérito que ellos nos provieron y del cual heredamos para poder alcanzar el favor del Eterno. ¿Okay? Y dice que el Eterno tomó conciencia. ¿A qué se refiere que el Eterno tomó conciencia? Él tenía conocimiento, lógicamente, desde el inicio de la situación de que el pueblo de Israel estaba siendo exprimido, estaba siendo abusado en Egipto. Ahora, ¿en qué toma conciencia? Se le había determinado que el pueblo de Israel tenía que durar 400 años en el momento en que descendieron a Egipto, y en 400 años ellos serían esclavos en esa nación. Mas, sin embargo, toma conciencia en el abuso en que se había esforzado el gobernante egipcio en hacer trabajar en demasía a los hebreos. Este esfuerzo fue casi equivalente. En 210 años fue el equivalente a lo que ellos hubiesen trabajado en 400. Entonces, desde este punto de vista, se acortaron los tiempos. ¿Ok? Y el capítulo 3 viene a dar inicio a cómo el Eterno empieza a preparar al Redentor, que sería el instrumento que estaría utilizando para redimir a la nación hebrea, y dentro de esta situación, entonces se da inicio a lo que sería el plan del Eterno para la redención inicial del pueblo de Israel. ¿Ok? Entonces dice que Moshe estaba apacentando el rebaño de su suegro Yitro, que era el dirigente de Midian, y vio el rebaño lejos en el desierto. Llegó a la montaña de Elohim, a Joreb, y se le apareció un ángel del Eterno en una flama de fuego desde el interior de la zarza. Y miró, y aquí que la zarza ardía con fuego, pero la zarza no se consumía. Y Moshe se dijo: me apartaré ahora y contemplaré esta gran visión, porque la zarza no se quema. Y el Eterno vio que se desviaba para ver, y Elohim lo llamó desde el interior de la zarza y le dijo: Moshe, Moshe. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques aquí, quita el calzado de tus pies, pues el lugar sobre el cual estás parado es suelo santo. Y dijo: yo soy el Eterno, Elohim de tu padre, Elohim de Abraham, Elohim de Isaac, Elohim de Jacob. Y Moshe ocultó su rostro, pues tenía miedo de mirar a Elohim. Bien, esta situación que se relata aquí en este capítulo 3 viene a ser la primera experiencia profética de Moshe. Moshe aquí empieza a determinar la capacidad potencial que había en él para la situación del entendimiento y la comprensión de la profecía. Entonces, Moshe, ¿a qué se retira? Se retira buscando que el rebaño de Yitro, para el cual él trabajaba, pudiera comer pasto que no le perteneciera a un campo privado. Por eso los llevaba de un tiempo, de un sector a otro, buscando pastos abiertos, donde el ganado el rebaño pudiera pastar.
¿ok? Ahí se le aparece un ángel del Eterno en una flama de fuego. Es decir, no es que se le apareció un ser angelical con alas, no, fue una visión en donde él podía percibir que este enviado, que era la llama de fuego, abrazaba una zarza, que es un arbusto que abundan en el desierto, ¿ok? Y por más que el fuego ardía, la zarza no se consumía. Esta visión la logra captar Moshe, ¿ok? Desde su punto de vista natural. Aquí él no había, como decíamos dicho, no había desarrollado ningún nivel profético. Mas, sin embargo, él logra captar esto, ¿ok? Y decide apartarse para poder observar. ¿Qué es apartarse? Apartarse de la zarza, no, apartarse de lo que está haciendo. Es decir, estaba a cargo del ganado, del rebaño, y por lo tanto él decide tomarse un tiempo, dejar a un lado y quitar cualquier distracción de su mente para tratar de enfocarse en lo que el Eterno le estaba mostrando, en esta visión. Por lo tanto, le llama mucho la atención de ver que la zarza, por más que era cubierta por el fuego, ella permanecía intacta, ¿ok? Por lo que entonces el Eterno, ya habiendo captado su atención, entonces lo llama del medio de la zarza, ¿ok? Y aquí entonces le establece que debe de tener ante todo cuidado al acercarse, que tiene que incluso descalzarse para que tenga conciencia que el lugar que está pisando es un lugar sagrado porque está siendo ahí objeto de la manifestación divina, ¿ok? Por lo tanto, esa acción de descalzarse para poder estar contemplando al pie del monte esta visión, lo determina también en una enseñanza de lo que el hombre, para poder captar este nivel de profecía, esta revelación de profecía, el hombre tiene que quitar cualquier impedimento que evite el posicionamiento de lo que es la realidad desde el punto de vista perfecta, no desde el plano circunstancial en que el hombre lo ve. Por eso vemos que él, por una parte, se aparta, se aleja, deja de un lado que está haciendo y por otro lado se descalza, se le ordena descalzarse para que él pueda tener contacto más consciente de lo que está percibiendo. ¿Ok? Al revelarse el Eterno como el Elohim de los patriarcas, él lógicamente teme y oculta su rostro, es decir, se oculta su rostro en tierra, con el objetivo de evitar mirar a lo eterno, a lo divino. Así que llega el Eterno y le comenta sobre lo que él ha visto en la aflicción del pueblo de Egipto y que él tenía como objetivo descender para salvarlo de esa situación y llevarlo al lugar que le había ofrecido a los patriarcas, a la tierra de Canaán, la tierra donde vivía el cananeo, el giteo, el emoreo, el perseo, el giteo, el jebuseo. Y así le da a declarar a Moshe que él está con la intención de hacerlo salir de ahí y que ellos serán sacados a través de ellos. ¿Ok? Moshe dice que Moshe dijo a Dios: ¿y quién soy yo para ir al faraón y sacar a los hijos de Egipto? Y él dijo: porque estaré contigo y esta será para ti la señal que yo te he enviado. Cuando saques al pueblo de Egipto, ustedes servirán a Elohim en esta montaña. Y Moshe dijo a Elohim: he aquí que cuando yo llegue a los hijos de Israel y él diga: el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes, y ellos me pregunten cuál es su nombre, ¿qué les diré? Elohim dijo a Moshe: yo seré el que seré. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo seré, me he enviado a ustedes. Entonces, ante esta circunstancia, Moshe se queda en una pieza entendiendo que él no se veía en la capacidad de asumir lo que el Eterno le estaba pidiendo. ¿Ok? Por lo tanto, su primera reacción es determinar qué pasaría si los hijos de Israel no le creen. Entonces dice: yo estaré contigo y seré para ti esta señal. ¿Cuál es la señal que le da? ¿Ok? Entonces la señal que le da
está en una tradición que se manejó desde los tiempos en que descendieron a Egipto, los primeros, o sea, los hijos de Jacob, ¿ok? Que en el momento en que saliera el Redentor de Egipto tenía que utilizar unas palabras claves dentro de estas circunstancias. Y es lo que le da la situación aquí. Vamos a seguir leyendo el verso 15 para tratar de determinar en dónde estaba realmente la clave. Y además le dijo a Moshe, le dijo Dios a Moshe, así dirás a los hijos de Israel, el Eterno, el Elohim de tus padres, el Elohim de Abraham, Isaac y de Jacob, me ha enviado a ustedes, y este es mi nombre para siempre. Y esta es mi mención para todas las naciones. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, el Eterno, el Elohim de sus padres, me apareció el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, para decir, ciertamente les he tomado en cuenta. ¿Ok? La aparición, Pacot, Peca de ti, es la expresión o la expresión clave que le da como señal. ¿Por qué tenía que reunir a los ancianos de Israel? Aquí no estamos hablando solamente de las personas que eran mayores. ¿Okay? Cuando hablamos de los ancianos de Israel, eran los que dirigían, lógicamente eran los que tenían mayor experiencia. Y dentro de las comunidades de hebreas que habitaban en Egipto, y ellos manejaban esta tradición. Entonces, no se trata del nombre Meforás, que lógicamente se lo da a conocer aquí a Moshe, ¿ok? Pero le dice que de esa forma él no se va a revelar el nombre de forma clara, ¿ok? Mas, sin embargo, la clave consiste en esa expresión en que dice que ciertamente los habrá tomado en cuenta. Y entonces, por tradición, se sabe que quien dijera estas palabras, lógicamente tendría que tener conocimiento y de él se esperaría que fuera el Redentor de Israel. ¿Okay? Y he dicho, y los haré subir a la aflicción y los haré subir de la aflicción de mi reino a la tierra del Cananí. Igual lo establece, una tierra que da leche y miel. Y ellos escucharán tu voz y tú y los ancianos de Israel irán al rey de Misraim y le dirán, el Eterno, el Elohim de los hebreos, se ha encontrado con nosotros y ahora por favor danos el camino de 3 días por el desierto y ofreceremos ofrenda ante el Eterno nuestro Elohim, pero yo sé que el rey de Misraim no lo dejará partir, sino solo por mano fuerte. Y entonces yo extenderé mi mano y abriré a Misraim con todos mis prodigios que realizaré en su interior. Y después de esto lo enviará afuera a ustedes. Entonces, aquí el objetivo era que él se reuniera con los ancianos de Israel, es decir, con los líderes, y que juntamente con los líderes fueran a este nuevo rey de Egipto y establecieran que les permitiera salir a servir al Eterno, es decir, ofrecer sacrificios a 3 días del camino. No le dicen que le diga de forma clara al faraón que ellos iban a salir para no volver. El objetivo era ir haciendo que el faraón tuviera la idea, por lo menos remota, de que tendría que autorizarlos para que ellos fueran a servir a su Dios. Entonces, de esa forma se daría el punto de partida para empezar lo que sería todo el plan de Dios con el objetivo de cómo Él los haría salir de ahí una vez y para siempre. ¿Ok? Sin embargo, vemos que a lo largo del relato Moshe se rehúsa a asumir que él debería de estar en esas circunstancias. Dice la tradición oral que fueron 7 días en que el Eterno trató de convencer a Moshe para que Moshe pudiera asumir esta responsabilidad. Y entonces el capítulo 4 dice, pero ellos, Moshe respondió y dijo, pero ellos no me creerán y tampoco escucharán mi voz, porque dirán, no se te ha parecido el Eterno. Y entonces el Eterno le dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él dijo, una vara. Y él dijo, arroja a la tierra. Y la arrojó a la tierra y se convirtió en serpiente. Y Moshe huyó de ella. Y el Eterno dijo a Moshe, extiende tu mano y agárrala por el rabo. Y extendió su mano y la agarró y se convirtió en una vara en su palma. Para que ellos crean que te apareció el Eterno, el Elohim de tus padres, el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac y el Elohim de Jacob. ¿Ok? Es decir, ante la negativa de Moshe, él se excusa y trata de evadir la situación hablando mal del pueblo. Y si ellos no me creen, ante esa situación de la Shonara, es que el Eterno le establece
que la circunstancia que está manejando es muy delicada. Por lo tanto, juzgar al pueblo sin dar el beneficio de la duda es sumamente complicado. Por eso vamos a ver que las dos señales que le di inicialmente, que es la serpiente, la Nahas, que tiene que ver con la víbora, es una víbora que representa lo que es la Shonara, que es lo que había cometido, la falta que había cometido Moshe aquí al dirigirse a la no creencia del pueblo de Israel, y posteriormente a la lepra, que es la próxima señal, que vemos que la mano se le vuelve blanca, como de un leproso, y después le dice que se vuelve a meter en su seno y vuelve a sacarla y vuelve a aparecer su piel normal, es porque de esta otra forma el Eterno se le está haciendo ver de que tenga mucho cuidado a la hora de ver cómo se dirige él hacia el pueblo. Pero que además de esto, estas circunstancias le iban a servir como señal. ¿Ok? Y si no creerán al primer signo, entonces creerán en el último signo. Pero si no creen tampoco, entonces vertirás sobre la tierra seca las aguas que habrás tomado del río y se convertirán en sangre en tierra seca. ¿Ok? Y esta situación, y esta es una señal que no tiene nada que ver con la primera plaga, que es volver las aguas en sangre. ¿Ok? Sino que una situación que estaba para que él la diera como prueba a los hijos de Israel de que era un hombre que tenía el respaldo del cielo y que podían confiar de que el Eterno estaba con él. ¿Ok? Así Moshe dijo al Eterno: por favor, Señor, yo no soy varón de palabra, ni desde ayer, ni de anteayer, ni de que inicialmente hablaste a tu siervo, pues lerdo de habla y terdo de lengua soy. Y el Eterno dijo: ¿quién puso boca en el ser humano? ¿O quién hace al mudo, o al sordo, o al vidente, o al ciego? ¿Acaso no yo, el Eterno? Y ahora ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. Decía, ahora Moshe llega y dice: ok, tengo el respaldo, tengo estas señales, todo lo que tú me estás diciendo, pero yo no soy un hombre de palabra. Es decir, vuelve otra vez Moshe a buscar circunstancias para tratar de evadir esa responsabilidad. Y ahí podemos entonces tomar esto como enseñanza. Nunca el Eterno colocará sobre nuestros hombros una responsabilidad ni una prueba que no tengamos la capacidad de poder solventarla. Eso es eso que se puede aprender de acá, porque el Eterno conoce nuestras limitaciones, conoce también nuestros talentos, nuestras capacidades, y en medio de todas estas circunstancias, el Eterno, que es perfecto en su proceder, siempre va a establecer las cosas en las condiciones que nos permitan a nosotros salir siempre victoriosos de estas circunstancias. ¿Ok? Entonces, ante esta nueva situación, ¿qué era lo que realmente preparaba Moshe? Hay muchos midrashim, dicen que él tuvo un accidente desde pequeño, se había quemado la boca, algunas circunstancias, otros piensan que solamente se refería a que él de repente no era muy versado en la lengua hebrea. Es raro determinar ciertas circunstancias porque un hombre que tiene una preparación para ser gobernante en la nación hebrea, en la nación egipcia, y por lo tanto un hombre que lógicamente había sido preparado para tal función. Ahora, ¿por qué se establece esta limitación? Por eso es que nuestros sabios asumen que era una limitación física. ¿Ok? Pero él dijo: por favor, mi Señor, envía ahora por intermedio de quien has de enviar. ¿A quién has de enviar? O sea, esta es una nueva circunstancia que Moshe viene a presentar. Y entonces encendió la ira del Eterno contra Moshe y dijo: ¿no es Aarón tu hermano, el Leví? Yo sé que él habla bien. Además, he aquí que él saldrá a tu encuentro, y al verte se alegrará en su corazón. Y hablarás y pondrás las palabras en su boca, y yo estaré con tu boca y en su boca. Y le enseñaré lo que deberán hacer. Y él hablará para ti, y el pueblo sucederá que a él y a ti y al pueblo. Perdón. Y él hablará por ti al pueblo, y sucederá que él te servirá de boca, y tú serás autoridad para él, y tomarás este callado en tu mano, en el cual harás los signos. Entonces, Moshe aquí ahora viene y alega una situación. Yo soy un hombre que tú has visto justicia en mí, pero envía que has de mandar. ¿Qué has de mandar? Tengo un hermano mayor que yo. Por lo tanto, es un hombre bien versado, es un hombre preparado, es líder dentro del pueblo. Y ese hombre está más preparado más que yo para poder lograr esta función. Y el Eterno, entendiendo lo que le estaba en su corazón, entonces le dice: ok, está bien, pero no es tu hermano el Leví. Mi intención es que era el Leví. Pero ahora que tú estás con esta situación y me traes ahora
que tu hermano está por sobre ti. Entonces dice el Midrash de Rashi que por esta circunstancia, entonces el honor de ser el sacerdote no serás tú, sino que tú vendrás a colocarte en el lugar de tu hermano, es decir, tú serás la cabeza de los Leví, mas sin embargo Aarón será la cabeza sacerdotal. Entonces, a raíz de esta situación, vemos que Moshe pierde la oportunidad de ser él y sus descendientes, los sacerdotes del pueblo de Israel, y en una situación que se le otorga a Leví por la misma circunstancia de negativa de Moshe de asumir desde el principio la situación con la valentía o la seguridad que tenía que haberlo hecho desde un principio. ¿Ok? Así que se encuentran, Moshe fue, regresó a su suegro, pidió permiso para retirarse, viene más adelante, se va con su esposa, con sus hijos, viene el ataque del ángel que procura su muerte. Aquí ya creo que vamos a tener que ir cortando. En resumen, podemos decir que a Moshe se le detuvo en su misión con el objetivo de que diera cumplimiento al Brit Milá de su segundo hijo, a quien no había establecido. Él después llega, se consigue con su hermano Aarón, se reúnen con los hijos de Israel, van y después de las demostraciones y que ellos verifican que es realmente un enviado del Eterno, la parashá termina diciendo que ellos van al faraón, le establece todo lo que le había establecido el Eterno, mas sin embargo el faraón negó desconocer quién era ese Dios de los hebreos y que por lo tanto no había ningún permiso para salir a hacer ningún tipo de servicio a ese Dios, y que ellos los eran unos holgazanes que solamente querían tomar tiempo y que ellos eran una fuerza laboral numerosa y que eso está haciendo perder mucho dinero y por lo tanto incrementó sobre ellos el trabajo, y esta situación se hizo difícil al punto tal que muchos de los que habían considerado darle todo el respaldo a Moshe empezaron a considerar que Moshe le habían ido a traer un problema, y entonces la situación queda dentro de estas circunstancias descritas en este libro del Shemot, y entonces sigue el desarrollo para la próxima parashá, en donde viene la próxima parashot, donde viene la continuación del desarrollo de cómo se gesta en aquellos tiempos, en el pueblo de Egipto, la redención del pueblo de Israel. Bien, mis amados, no me queda más que desearles que tengan un Shabbat Shalom. Recuerden, dentro de las cosas que podemos rescatar acá, en este libro de Shemot está se relata el evento del Matán Torah. El Matán Torah se da dentro de este mismo lugar donde Moshe tuvo esta visión de la zarza ardiente, en el monte Joreb. Y a partir de ahí, el pueblo de Israel vendría a surgir como una nación y solamente quedaría destinada a esperar a la conquista de la tierra para que estas circunstancias se establecieran. Así que no pierdan el hilo de este estudio, manténganse siempre expectantes a las próximas clases y no olviden de compartir. Que tengan todos Shabbat Shalom.